Ok, estábamos viendo el video del que es la expresión escrita. Espérame. Vamos con las reglas gramaticales para la expresión escrita. Incluyen normas de ortografía, los tildes, mayúsculas, puntuación, la sintaxis, estructura de oraciones claras y concisas, morfología, uso correcto de palabras y la cohesión y coherencia, párrafos temáticos conectores. Para comunicar ideas de forma efectiva, enfocándose en claridad, precisión y el orden lógico para compensar la falta de recursos orales como el tono o los gestos. Espérenme. Vamos bien. Reglas fundamentales para una buena expresión escrita. Por ejemplo, en el primero dice claridad y concisión. Usa oraciones sencillas, ordenadas y sin elementos superfluos. Evita tecnicismos innecesarios y prefiere verbos o sustantivos. Puntuación, usa comas, puntos y comas, puntos para separar ideas, no separe sujeto y predicado con comas, el punto finaliza una idea completa. En la ortografía, viene siendo las mayúsculas, la primera letra de oración, nombres propios, títulos y siglas. Tilde sigue las reglas de acentuación, agudas, graves, esdrújulas y diacríticas y el uso de letras, ¿sí? Aquí vemos en la parte de aquí ejemplos de cómo utilizar correctamente diferentes tipos de letras, ¿sí? Vamos con la sintaxis. Ah, mm. Dice, sujeto y predicado. Identificarlos correctamente para construir oraciones con sentido. El predicado contiene la información nueva. Verbos y adverbios. Los verbos son clave. Los adverbios añaden calidad, modo, tiempo y lugar. Esos son puntos y las reglas fundamentales para tener una buena expresión escrita, ¿sí? Estructura del texto. Espérame, espérame. En los párrafos debe desarrollar una idea principal, usa viñetas para destacar puntos, clave, la coherencia, mantén un estilo, este, uniforme y dosifica la información. Conecta ideas con conectores lógicos. En la revisión, lee y corrige tu texto para asegurar que las ideas fluyan y no haya errores. La lectura ayuda a interiorizar estas normas. Son puntos que nos ayudan, obvio, para tener una buena interacción, una buena comunicación, una buena redacción. Porque son importantes. La comunicación escrita carece de recursos no verbales, tono, gestos, por lo que las reglas gramaticales son cruciales para que el mensaje sea permanente, claro, y para evitar ambigüedades que se resolverá oralmente. Sí, esos puntos nos ayuda para tener una mejor comunicación escrita, una buena interacción, ¿sí? Estos puntos los podemos utilizar en diferentes maneras. Es muy importante, ¿ok? Morfosintaxis. Voy. La morfosintaxis es una rama de la lingüística que integra el estudio de la morfología, estructura interna de las palabras y la sintaxis, cómo se combinan las palabras para formar oraciones con sentido, analizando las reglas que, como las palabras se construyen
y se organizan incluyendo la concordancia, género, número y las funciones sujeto-predicado para crear estructuras gramaticales claras y sin ambigüedad. Es crucial para el desarrollo del lenguaje y la comunicación efectiva. Espérame. Espérame. Mm, El 27 que vamos a ver está muy cortito. Bienvenidos a PLOM. ¿Qué es la morfosintaxis? Podríamos decir que son los distintos tipos de palabras y las reglas que nos permiten juntarlas para que se genere una oración clara, precisa y eficiente para la comunicación. Es como si en nuestra cabeza pudiésemos ordenar las piezas de un rompecabezas, que serán las palabras, y formamos una oración clara y entendible para que la recepción puede ser de manera hablada o también de manera escrita. Pero está, empieza a desarrollar desde la primera infancia, donde se privilegian las palabras que tienen mayor significado.
paso, iremos incorporando otras palabras que hagan nuestra oración más larga y más difícil de entender, como las que podríamos encontrar en un niño de 7 u 8 años. Por ejemplo, en las oraciones de un niño podríamos encontrar palabras como pero progresivamente se irán incorporando palabras para alargar la estructura de la oración y también para hacerla más compleja, tal como, por tanto, que casi revienta. Habilidades como esta podemos desarrollarlas a través del juego en los videos que veremos a continuación. Recuerda, este es un esfuerzo de la Red de Fonoaudiólogos del DEM de Coronel. Si te gustó este video, suscríbete y dale like. Bienvenidos a Blog. ¿Qué Espérame es tantito. la morfosintaxis? Podríamos decir que son los distintos tipos de palabras y las A continuación vamos con la siguiente diapositiva. Nomás dije que me cargue. No sé, mi internet está fallando. Vamos con componentes clave. La morfología se enfoca en las partes de las palabras y cómo cambian para expresar diferentes significados, funciones gramaticales. En la sintaxis estudia cómo las palabras se agrupan en sintagmas y oraciones, estableciendo relaciones entre ellas y su jerarquía. En la concordancia asegura que las palabras concuerden en género, número, tiempo y persona y vital para evitar ambigüedades. ¿Por qué es importante? Desarrollo del lenguaje, fundamental para que niños y adultos construyan frases correctas y expresan ideas de forma clara. En la comprensión y expresión, permite entender y producir lenguaje complejo desde frases simples hasta textos técnicos o literarios. En traducción y escritura es esencial para la precisión de la traducción y para lograr efectos estílicos en la escritura creativa, ¿sí? Lo que estábamos hablando en el video. Espérenme. Mm. Proceso de análisis morfosintáctico. Se identifican y clasifican las palabras y sus morfemas. Análisis sintáctico, se determinan las funciones de las palabras en la oración y sus relaciones. Sí, o sea, el sujeto, el predicado y los complementos. En resumen, la morfosintaxis une la forma de las palabras con su función dentro de la oración, explicando cómo se articulan para formar un mensaje coherente. Las formas del discurso.
Las formas del discurso son las estructuras que organizan la información según la intención del emisor, siendo las principales, por ejemplo, la narración, contar sucesos, la descripción, detallar características, el diálogo, reproducir voces, exposición, forma, informar objetivamente y argumentación, defender ideas. La exposición se enfoca en presentar el conocimiento de manera clara y ordenada, usando el presente del indicado y un tono impersonal para enseñar o instruir, predominando la función referencial del lenguaje. Sí, vemos aquí abajito una imagen. Sí, que vienen siendo los pasos, por ejemplo, o la forma en que nosotros podemos utilizar para realizar un discurso o una exposición, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, tiene que ver siempre una presentación, que es el saludo, presentación y orador y tema de la exposición, o sea, dirigirse en saludo y hablar sobre el tema, el título de lo que están hablando, ¿sí? La introducción significa la justificación del tema, objetivos o hipótesis o la metodología. En el desarrollo, parte central discurso, ideas principales y secundarias y resultados. En conclusiones, resumen ideas principales que aporta nuestro trabajo. El cierre, agradecer la atención, abrir espacio de preguntas o dudas. Sí, ahí podemos interactuar nosotros con las personas o con el grupo si ustedes tienen alguna duda o le quieren preguntar a sus compañeros o a las personas con las que están haciendo el discurso para ver si se entendió sobre el tema del que tú estás explicando. Sí, ahí uno se da cuenta en ese tipo de actividades, ese tipo de interacción con las personas. Vamos con lo que viene siendo, ay, espérame, principales formas del discurso. Dice, la narración relata una secuencia de hechos en un tiempo-espacio determinados. En la descripción pinta con palabras los rasgos de personas, objetos o lugares para que el receptor los imagine. En el diálogo reproduce las palabras o pensamientos de dos o más interlocutores. En la exposición informa de manera clara y objetiva sobre un tema para que el público lo comprenda. Argumentación defiende una postura o convence al receptor mediante razones y pruebas. En características de la exposición, por ejemplo, en el primero viene siendo el objetivo, que es informar, enseñar y explicar, dependiendo del tema o la forma en que nosotros vamos a dar nuestra exposición o nuestro discurso, ¿sí? El tono tiene que ser objetivo, neutral y personal. Tiempo verbal predomina el presente del indicativo. Sí, luego léxico adaptado al tema, función, referencia del lenguaje, entrada en el mensaje, en el siguiente estructura lógica y ordenada con conceptos, ejemplos y deducciones. Y luego dice en aplicación de textos. Sigue, es un texto académico, la exposición es clave para difundir conocimientos. Una novela combina narración, descripción y diálogo. Un texto científico, una exposición, descripción y argumentación para explicar y persuadir. Recuerden que todos estos puntos que estamos viendo, todos estos temas nos sirven para nuestra funcionalidad, en cómo nosotros estamos en nuestro trabajo, o a lo mejor hay unos que no trabajan y hay unos que sí, sí, hay unos que son todavía estudiantes y no trabajan o no interactúan con otro tipo de personas, pero es importante también saber nosotros explicarnos en un área del salón, en un área de aula, en un área de exposición, saber interpretar y saber utilizar ese tipo de herramientas que son funcionales y que se nos van a quedar guardados, ¿sí? Recuerden que eso es muy importante, cada uno de estos temas, ¿ok?